Pues yo quiero que podamos introducirnos ahora en el mensaje que tenemos, en la palabra que tenemos para meditar, porque como os decía, vamos a estar celebrando, disfrutando y participando de la mesa del Señor a través del pan, a través del fruto de la vid. Pero a mí me gustaría que nosotros pudiéramos entender bien lo que implica todo eso, el por qué es tan importante lo que hoy estamos haciendo. En el capítulo 1 de Romanos, yo quiero que vayas allí por un momento, capítulo 1 de Romanos, verso 16. El apóstol Pablo dice lo siguiente, él hace una declaración y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los griegos. Hasta aquí vamos a leer este texto. Verso 16, el apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, yo no me avergüenzo de las buenas nuevas, yo no me avergüenzo del mensaje que estoy dando y por el cual he sido llamado por Dios. ¿Sabés que el apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia? Él era un asesino hasta que llegó un momento en el que tuvo un encuentro con Jesús. Jesús le cambia la vida y le da un propósito nuevo. Ese propósito que le da Jesús es ir y predicar el evangelio. Ir y compartir unas buenas nuevas de salvación, unas buenas nuevas, un mensaje que es tremendamente importante porque gracias a ese mensaje muchos nos hemos enterado de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de una persona. Y esto es así. Si nosotros ignoramos lo que Dios puede hacer en una vida, si nosotros lo ignoramos, entonces nunca acudiremos a Él, nunca podremos recibir, ni siquiera dirigirnos a Él para que nos dé aquello que Él dijo que nos iba a dar. Y el evangelio es eso, es el mensaje de las buenas nuevas. Y dice, es poder de Dios para salvación. Por eso el mensaje de hoy, el sermón, la predicación de hoy tiene un título. Yo he querido titular este mensaje o esta predicación de la siguiente forma: un mensaje poderoso. Yo quiero hablarte de esto, de un mensaje poderoso. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y llevamos desde principio de año viendo la importancia que tienen los discípulos en el mundo, en la obra de Dios. Como decimos y hemos dicho desde el primer día, todo discípulo de Jesús es hijo de Dios, pero no todo hijo de Dios es discípulo de Jesús. Y algunos se conforman solamente con ser hijos, con dirigirse al Padre Celestial y decir, Padre, dame, papá, dame, Padre amado, Padre Santo, dame, yo necesito. Pero Jesús estableció que este mensaje que es poderoso para salvación tenía que llegar a la mente y al corazón de la gente. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Enviando ángeles? Pues no. Si lo hubiera hecho así ya estaría todo el mundo evangelizado. Decidió hacerlo a través de los hombres, a través de hijos suyos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bien, Él decide hacerlo a través de sus hijos, pero no de cualquier hijo, sino a través de aquellos hijos que han decidido convertirse en discípulos, en hombres y mujeres que quieren compartir este mensaje, porque este mensaje encierra poder de Dios. Porque este mensaje no radica en lo que nosotros somos, en lo que nosotros podemos hacer, en lo que el centro cristiano puede llegar a hacer en una vida. No, ese no es el mensaje del evangelio.
El Evangelio es poder de Dios para salvación, porque detrás de esa buena nueva está Dios para desatar su poder en la vida de las personas. Eso es lo que marca la diferencia. Todos pueden opinar, todos pueden tener una opinión acerca de cómo es Dios y demás, de lo que Dios es capaz de hacer o no. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios y ves la verdad revelada, cuando esa verdad es aceptada y recibida en el corazón, ¿sabes qué es lo que pasa? El poder de Dios empieza a manifestarse en una vida y empiezan a haber resultados conforme ese poder. Por eso Pablo decía, me digan lo que me digan, me pueden decir loco, me pueden decir que me han comido el coco, pueden decir lo que quieran, pero yo no me avergüenzo de este mensaje, porque este mensaje es poderoso. Esto es un mensaje poderoso y eso es lo que cada discípulo de Jesús tiene que entender, que el mensaje del Evangelio es poderoso, que tenemos el privilegio de compartir un mensaje poderoso. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio nunca falla, nosotros sí fallamos. Yo estaría muy preocupado de que todos los del centro cristiano salieran por toda Navarra diciendo, no, es que venid al centro cristiano porque nuestro pastor es maravilloso. Te va a ayudar en todo lo que necesites. Mira, como lo digas, te mato. Porque es imposible. Sin embargo, nosotros podemos ir confiadamente y decir, ¿sabes qué? Hay un mensaje que es poderoso. Hay un mensaje que puede cambiar y transformar tu realidad. ¿Sabes por qué? Porque detrás de ese mensaje está Dios. Es un mensaje que viene directamente de la boca de Dios y que tiene que ver con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso esto es un mensaje poderoso, hermanos. Tenemos un mensaje que puede cambiar el mundo, que puede cambiar. Vamos a empezar por las personas, porque el mundo no va a cambiar si no cambian las personas. ¿Sabías esto? Algunos hablan de utopías. No, tenemos que hacer y cambiar. Mirad, si no cambia el corazón del ser humano, si no cambia tu corazón, no va a cambiar tu familia. Si no cambia realmente tu vida, tu matrimonio no se va a mejorar. Entonces podemos echarle la culpa a los demás. No, es que si mi esposa fuera de una forma, si mi esposo fuera de otra, sería más fácil. Mira, el mensaje del Evangelio es poder de Dios. Y cuando el Evangelio entra en nuestra vida, el poder de Dios empieza a manifestarse. Y yo te quiero hablar de eso, para que entendamos en qué es poderoso, porque el poder de Dios se manifiesta a través de este mensaje tremendo en 3 áreas, básicamente. En muchas áreas, pero yo te voy a hablar de 3 que para mí en este momento son las que quiero destacar. La primera de ellas, fíjate lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La primera área en la que el poder de Dios se manifiesta a través del Evangelio es en el poder de la reconciliación. Hemos escuchado que el Evangelio, Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero cuando nosotros vemos aquí Romanos, dice que nosotros fuimos reconciliados por medio de la muerte de su Hijo Jesús, y entonces, mucho más ya siendo reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, es imposible que haya salvación en nuestra vida si primero no hay reconciliación. La reconciliación es volver a la amistad. Estábamos peleados con Dios. Nos habíamos convertido en enemigos de Dios, porque todo aquel que practica el pecado es enemigo de Dios. A mí me puede decir, no, pero es que yo ya no peco tanto. A mí la Biblia me dice que los pecadores no entrarán al reino de los cielos.
Y aquí no se trata, no, es que no es lo mismo el pecado de alguien que estafó 2 millones de euros a yo que he robado 4 kilos para darlo en la ofrenda del kilo. Algunos son así de espirituales. El que roba, roba. Y el Señor no nos dice a nosotros la cantidad. Tú te llevas de tu trabajo un folio, un boli que no te pertenece, que no es tuyo, que no te lo han dado, estás robando. Y los ladrones no entran al reino de los cielos. Y entonces esa acción que está en nuestra vida, que es condicionada por el pecado es lo que nos ha hecho enemigos de Dios. Nos ha convertido en enemigos de Dios. Estamos peleados, pero cuando viene el mensaje del Evangelio, es decir, cuando nos enteramos que Jesús murió y que por su muerte podemos ser reconciliados, si tú estás en la actitud de aceptarlos, de aceptar ese mensaje, el poder de Dios se manifiesta a través del perdón. Dios es el único que tiene poder para perdonar tus pecados. ¿Lo sabías? ¿Sabías que no hay hombre que pueda perdonar tus pecados? Nosotros nos podemos perdonar entre nosotros nuestras ofensas, eso es otro tema. Pero tú no puedes venir a que yo te perdone a ti todos tus pecados para que tú entres al reino de los cielos. Yo no tengo potestad de perdonar tus pecados. El único que tiene potestad de perdonar los pecados es Jesucristo de Nazaret. Es Dios a través de la muerte y del sacrificio. Por eso dice que hemos sido reconciliados por su muerte. Reconciliados por su muerte. Esto nos recuerda que la reconciliación no es gratis. Y alguno dice, pero a ver, pastor, si la salvación es por gracia, no tengo que pagar nada. Tú no tendrás que pagar nada, pero hubo alguien que sí pagó un alto precio y ese fue Jesucristo de Nazaret. Y entonces cuando nosotros hablamos de esa reconciliación, de ese poder manifestado, nos recordamos que no fue gratis, que alguien tuvo que morir por los pecadores. Y hoy vamos a recordar eso y ahí empieza a cobrar sentido y poder el mensaje del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque da igual el pecado que tú tengas. En la cruz del Calvario Jesús se llevó todos tus pecados. Da igual lo mal que hayas hecho, incluso hasta hace 10 minutos. Da igual, ¿sabes por qué? Porque en el sacrificio de Jesús nosotros encontramos reconciliación. Nosotros podemos recibir esa manifestación del poder de Dios a través del perdón de nuestros pecados. Ahora bien, hace falta que nosotros estemos dispuestos a algo. Por eso algunos no se reconcilian con Dios. Y quiero matizar esto, algunos vienen a la iglesia pero no están reconciliados con Dios. Y esa es la diferencia entre un hijo, un discípulo de Jesús y alguien que, bueno, puede asistir aquí y puede estar en medio nuestro, puede cantar las mismas canciones y tener la misma Biblia. Y puede hacer exactamente lo mismo, saludarse exactamente igual que nosotros. Dios te bendiga. Gloria a Dios, aleluya. ¿No? Tenemos todo ahí el diccionario evangélico. Uno dice, ahí está, aleluya. Sabemos qué responder en cada momento. Si hago una pregunta, ¿qué diríais vosotros? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Amén, ¿ves? Diccionario bíblico. Eso se aprende. Pero el poder de la reconciliación, el poder de Dios, perdonando el pecado, eso solamente lo puede hacer Dios. Pero claro, es imposible que lo haga si en nosotros no hay humillación, si en nosotros no hay arrepentimiento, si en nosotros no hay fe y si en nosotros no hay aceptación. Eso ya es decisión tuya. Por eso decía, podemos ser evangélicos pero no ser hijos de Dios. Y esto parece contradictorio, pero podemos tener una apariencia
pero estar peleados con Dios, porque hemos decidido practicar el pecado. Por eso esa reconciliación, ese poder viene. ¿Sabes cuándo? Cuando tú decides humillarte, cuando tú decides reconocer que lo estás haciendo mal delante de Dios. Cuando tú, a la luz de la Biblia y de la palabra de Dios, sabes que lo estás haciendo mal y lo reconoces y no intentas camuflarlo, no intentas aparentar, no intentas decir, no, bueno, en el fondo lo que pasa, no intentas justificarte, te humillas. Porque aquel que reconoce su error es alguien humilde, es alguien que se humilla y que dice, perdona, me he equivocado, me he equivocado. Yo recuerdo de niño, yo tengo 2 hermanos, yo soy el del medio, suelen decir que es el más equilibrado. Bueno, como no están aquí. Entonces, yo me acuerdo que, claro, éramos un poco traviesos, ¿vale? 3 varones, todos seguiditos. De repente mi madre, mi padre, verano, nos mandaban a dormir la siesta. Entonces, bueno, yo creo que sabéis lo que es juntar 3 varones ahí en una habitación para que duerman la siesta. ¿Qué siesta ahí? Bien, vamos. Jaleos para aquí, para allá. Bueno, claro, cuando hacíamos algo que merecía corrección y reprensión y a veces una ayuda psicológica, ¿ah? Nadie había sido. De repente llegaba mi madre, ¿quién fue? No, yo no, porque en el fondo, sabemos que reconocer el error iba a traer consecuencias. Y ocultábamos, y eso es algo que, fijaos, a mí de niño nadie me lo enseñó, lo aprendí solito. ¿Sabes por qué? Porque ese es el germen del pecado. El pecado nos lleva a camuflar, a esconder, a ser soberbios, orgullosos, a querer ser como Dios. Por eso Satanás, cuando engaña a Adán y Eva, le dice, no, es que claro, es que vosotros en realidad si coméis del fruto del árbol seréis como Dios. Y ese es el sentir del ser humano. Y el ser humano intenta pelear con el creador, con el hacedor, intenta por todos los medios descalificarle y destronarle de esa autoridad y de esa realidad suya por todos los medios. Algunos se aferran a la ciencia, algunos se aferran a... Y todo radica en un problema, y es el problema del orgullo. El problema del orgullo. Y algunos no pueden reconciliarse con Dios porque son orgullosos. Porque dicen, no, yo no tengo la culpa. Porque si Dios me hubiera puesto en un hogar donde mis padres hubieran sido maravillosos, donde hubiéramos tenido economía, yo hubiera estudiado mejor, donde en lugar de exigirme me hubieran dado todo, yo sería diferente. Yo sé que estoy exagerando, pero algunos piensan así. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo está allí. Pero claro, ¿cómo va a haber perdón de pecados si nosotros no reconocemos que tenemos pecado? ¿Cómo va a haber manifestación del poder de Dios en reconciliación, en volvernos a la amistad con Dios, si nosotros nos mantenemos en nuestro orgullo diciendo no? Yo no tengo la culpa, es imposible. Pero claro, la humillación nos tiene que llevar a algo, al arrepentimiento. Porque algunos reconocen que lo han hecho mal, pero no quieren cambiar. ¿Entendéis? Eso es lo que pasa. Cristo Jesús llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Y nosotros decimos, vale, yo reconozco que soy pecador, reconozco que lo he hecho mal, reconozco que la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, pero yo soy muy mentiroso. Que los murmuradores, a Dios no le agrada, pero yo me encargo de murmurar, de hablar de todo el mundo. Pero vengo al culto, vengo al culto.
Y algunos lo reconocen y dicen, sí, es cierto, pero no quieren cambiar. No quieren humillarse delante de Dios. No quieren arrepentirse delante de Dios. Por eso, cuando dice el texto, porque siendo enemigos, si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, el resultado de la reconciliación es la salvación de nuestra vida. Pero esa reconciliación no se puede recibir. El poder de Dios encuentra un límite, un tope que reside precisamente en esto, en nuestra humillación. Cuando hay humillación, tiene que haber arrepentimiento. Si a ti te da igual el haber hecho mal, el haber hecho daño y el haber ofendido a Dios, entonces es que no estás arrepentido. Algunos quieren que Dios les perdone, que Dios les limpie, quieren tener amistad con Dios, pero no quieren cambiar su vida. No están arrepentidos, les da exactamente igual. Pero necesita Dios para manifestar ese poder suyo, para que el poder de este mensaje sea eficaz. Necesita que nosotros nos arrepintamos, pero también necesita de nosotros fe. Fe. Algunos se arrepienten, pero no creen que Dios les pueda perdonar. No creen que Dios les pueda cambiar. No creen que Dios les pueda suplir. Yo he conocido a gente que decía, no, yo sé que está mal mentir para obtener una ayuda social. Sé que está mal. Cada vez que la cobro me siento fatal, pero no la devuelve. Sé que está mal, esto no puede seguir así, pero en el fondo, si yo digo que está mal y la devuelvo, no llego a final de mes. Es que si yo no cobro de esta forma esa ayuda, ¿quién le va a dar de comer a mis hijos? Y sueltan unas lágrimas. ¿Sabes quién va a proveer a tu casa? Jesucristo de Nazaret. Porque no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso es una promesa de Dios. Pero te das cuenta cómo a veces nos falta la fe. Queremos todo de Dios, pero nos falta la fe. El Señor dice, es que yo puedo cambiarte, renovarte. No, imposible, toda la vida he sido así. Yo he aprendido a ser así y toda la vida he sido así. Es imposible, te está faltando fe. Por eso la reconciliación no termina de manifestarse con todo su poder. ¿Sabes por qué? Porque te falta fe para creer. Porque cuando empiezas a tener fe, aceptas lo que viene de Jesús. Por eso solemos nosotros decir, resumimos rápido, ¿no? Y decimos, ¿hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Y claro, nosotros ya sabemos lo que estamos diciendo y demás, pero hay que matizarlo. Porque nadie puede aceptarlo de Jesús si primero no se humilla, si no se arrepiente, si no tiene fe para creer que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es para él, nadie lo va a recibir. Algunos consideran que aceptar a Jesús como Señor y Salvador es venir al centro cristiano. Todo el mundo puede venir, las puertas están abiertas. Pero estamos hablando de lo espiritual. Porque dice Pablo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. Porque a través del Evangelio entendemos que Cristo Jesús murió en la cruz para reconciliarnos. Para volvernos a la amistad, para quitar de nuestra vida lo que nos mantenía como un enemigo suyo. Por eso Dios espera y dice, este es el mensaje, yo lo hice en la cruz del Calvario, yo morí por tu pecado, ¿lo crees? Y algunos dicen, sí, entonces, ¿te arrepientes de tu pecado? No. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer.
Y estamos años y años, y asistimos, y hacemos, y algunos avanzan, y no hay nada que hacer. ¿Sabes por qué? Porque esto es espiritual. Es Dios el que nos reconcilie cuando el pecado es arrancado. Volvemos a tener amistad con Dios, y tener amistad con Dios, hermano, esto no es cualquier cosa. Él no es un coleguita como los que estamos acostumbrados. Ay, Señor, Él es el Rey de Reyes, el Señor, el hacedor de todo, el que sostiene el universo, es el que viene a morar a tu vida. La reconciliación no es que bueno, te voy a invitar a mi cumpleaños. No, Dios viene a morar con toda su autoridad, su presencia, su esencia y su poder en la vida de aquel que ha sido reconciliado con Él. Gloria a Dios. Y ese es el poder del Evangelio. En Juan capítulo 1, verso 12 y 13 dice: mas a todos los que recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos no engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Es Dios el que te hace hijo a través de la reconciliación. Por eso, ¿cómo se iba a avergonzar Pablo de esto? ¿Cómo Pablo iba, si él era consciente de esto, cómo iba a avergonzarse? Algunos dicen: no le voy a decir a nadie que soy evangélico, que soy cristiano. No, porque si no, no me van a aceptar. Te avergüenza. Y Jesús dijo algo tremendo a sus discípulos: el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de él delante de mi Padre. Eso fue lo que dijo Jesús. Y Pablo dice: yo lo tengo claro, si tengo que sufrir prisiones, sufro prisiones, pero yo no me avergüenzo de este evangelio, porque este evangelio es poder de Dios. Yo no me avergüenzo de este mensaje, porque este mensaje es poderoso. Detrás de este mensaje está la reconciliación con Dios. Aquel que lo escuche y dice: ¡ay, es cierto! Entonces empieza a tener, si lo acepta, amistad con Dios. Tremendo. Es poderoso no solamente porque trae reconciliación, porque obra a través y en medio de la reconciliación, sino también que trae liberación. Reconciliación y liberación. En Lucas, en el capítulo 4, versos 18-19, Jesús, antes de empezar su ministerio, empezó a explicar en qué consistía su ministerio. Algunos solamente lo tienen a Jesús como aquel buen hombre que explicaba ciertas cuestiones y cositas que son buenas, moralmente aceptables en relación a Dios. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas. Me ha ungido para dar el evangelio, para dar la buena noticia a los pobres, a los humildes de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que Jesús vino a hacer y es lo que Jesús sigue haciendo. Por eso cuando nosotros hablamos del evangelio, Pablo decía: yo no me avergüenzo porque es poder. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio trae liberación. Nos hace libres. Porque cuando el evangelio entra y la realidad de Dios entra en nuestra vida, tenemos libertad. Y te voy a explicar. Algunos solamente hablan de una libertad física. Claro que Dios trae libertad en lo físico. Dios te libera de las enfermedades. Dios libera de los demonios. Hay algunos que están endemoniados, que han cedido su autoridad, sus decisiones a espíritus inmundos, a demonios, que le están destrozando la vida, que le están llevando a vivir el pecado y a disfrutar de ese pecado. Están endemoniados, pero Cristo vino también a traer libertad a los que están oprimidos por el diablo, a traer liberación. Pero la mayor libertad es de nosotros mismos. La libertad en Cristo es la capacidad que Dios nos da de poder decidir lo que queremos ser y lo que queremos hacer.
Por eso el Hijo de Dios, el discípulo de Jesús, cuando dice, yo soy libre para decidir, lo es porque el poder de Dios se manifiesta, porque Cristo vino a traer libertad a los que estábamos cautivos, cautivos en nuestra mente, cautivos por nuestra cultura, cautivos por nuestros pensamientos, cautivos por el pecado. Obrábamos conforme teníamos en nuestra cabeza, estábamos convencidos de que las cosas eran de una forma y por eso las hacíamos. Y cuando viene Cristo, perdona, nos cambia la mente, nos renueva y dice, no está bien que le pegues a tu esposa, no está bien que le engañes, no está bien que tú menosprecies a tu esposo, no está bien, tienes que amarle, tienes que respetarle. A este, ¿no? Ya sale la carne. A este ni se lo merece, como si ella se mereciera algo. Ninguno nos merecemos nada. Pero entra ahí el poder de Dios y trae libertad a los oprimidos. Algunos están oprimidos por sus propias decisiones, realidades. Han decidido vivir de una forma. Han decidido estar esclavos. Han cedido la autoridad sobre sus vidas para que otros decidan por ellos. Pero cuando viene Cristo Jesús rompe y te trae libertad. ¿Y sabes qué? Tú tienes capacidad para decir al pecado no. Tú tienes capacidad para decirle a aquel que te quiere llevar a hacer algo que tú sabes que no está bien. Decirle no lo voy a hacer. Y algunos dicen, ay, pero es que eso voy a quedar mal. ¿Te das cuenta? Estás atado al qué dirán. Y algunos están más preocupados por el qué dirán los demás que por el qué dirá Dios de ti. Y necesitamos ser libres. Y el poder de Dios entra y trae libertad porque Cristo vino para poner y traer libertad a los oprimidos, a los que estábamos cautivos. ¿Y sabes qué? Éramos así. El pecado nos ha condicionado y nos ha llevado a tomar decisiones que nos han traído esclavitud. Esclavitud espiritual, pero también física. Algunos están atados, ¿sabes? Por la falta de perdón. La falta de perdón produce una angustia y una sequedad en el corazón que es imposible cambiar. Solamente cuando Cristo nos libera de eso, podemos ser libres y decir, mira, me da igual lo que me hayas hecho. ¿Sabes qué? Yo te perdono. Y claro, el que recibe el perdón, si te quiere hacer daño, no lo quiere ese perdón. Porque el perdón libera. Y cuando ese perdón nos trae libertad, liberación, decimos, me da igual lo que me hayas hecho. ¿Sabes qué? Te voy a amar en Cristo Jesús. Uy, el que te odia dice, no me ames. Porque no te quiere ver feliz. No te quiere ver bien. El diablo lo sabe. Y nos llena la cabeza. No, ¿cómo le vas a perdonar? Mira lo que te hizo, acuérdate. Oh, qué vergüenza te hizo pasar. Mira aquel, ni te conocen, ¿no? Y te han mirado. Mira cómo te mira. Seguro que es porque lo sabe. Andamos así, cautivos, pero viene Cristo Jesús y dice, yo te voy a dar capacidad para que tú decidas. Esa es la mayor libertad, hermanos. Pablo estaba en la cárcel. Lo encarcelaron por predicar el evangelio, pero él tenía la libertad en el espíritu de poder escribirle a los filipenses. Hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y tú dices, pero ¿cómo va a decir esto un hombre que estaba en la cárcel? ¿No tendría que estar amargado, hundido, deprimido? Y Pablo era un hombre libre, aún en la cárcel. Aunque las cadenas ataban su cuerpo, su alma estaba libre, porque Cristo Jesús trae liberación a través de su sacrificio. Fíjate lo que dice Juan capítulo 8 versos 32 en adelante. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará ¿qué cosa? Libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¡Qué ceguera! Estaban bajo el imperio romano.
¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, es decir, que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque cuando Jesús en la cruz del Calvario venció al pecado, venció al diablo y venció a la muerte y nos lo ofrece, cuando tú lo aceptas, viene y trae libertad en tu vida para decidir. ¿Decidir qué? Y decidir ser libre de la influencia del pecado y de vivir como vivías antes. Decidir agradar a Dios, porque la carne a veces va en contra. Yo diría muchas veces va en contra. No es la carne, tu yo, el que te está diciendo, venga, deja de emborracharte, que te vas a cargar a la familia. No, deja de ver pornografía, deja de hacer a tus hijos así de lado y dejarles que participen en cualquier... No es tu carne. Es el Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando nosotros podemos decidir, es cuando realmente hemos experimentado la libertad. Conoceréis la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Conoceréis a Cristo. Tendréis contacto y relación con Cristo y ¿sabes qué? Esa influencia de Jesús te va a dar capacidad para decidir sobre tu vida. Serás verdaderamente libre. Ay, pero ¿y qué pasa después de tantos años? ¿Qué va a pensar mi tía, mi prima? Y bueno, a lo mejor no les va a gustar. Ahora bien, si ellos te van a dar algo mayor y más grande y más trascendental que la salvación y la vida eterna, entonces quédate con lo que ellos te dan. Pero no hay nada más grande que pueda recibir el ser humano que la salvación del alma. Por eso Jesús dice y les hablaba, no, es que vosotros tenéis que conocer la verdad porque si no la conocéis no vais a ser libres. Nosotros nunca hemos sido esclavos. Mentirosos, si habéis sido esclavos de los asirios, de los sirios, habéis sido de los babilonios, habéis sido ahora del imperio romano. Pero ellos se sentían libres. ¿Libres? Libres para decidir, no podían hacer nada si el imperio romano no se los autorizaba. Pero cuando viene Cristo le dice, ¿sabes qué? Da igual quién esté físicamente sobre ti, quién esté gobernando y demás. Yo te doy libertad y capacidad para bendecir. Da igual que ellos sean unos tiranos. Yo te enseño y te digo, tú tienes que perdonar al que te hace daño. Si te piden que lleves la carga una milla, llévala 2. Ay, pero ahí está la libertad del poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Y esa libertad, hermano, es la que el mundo necesita. Porque muchos piensan que el mundo necesita mejor economía, mejores escuelas. No, hermano, el mundo necesita, ¿sabes qué necesitan las familias? Padres libres, capaces de decidir lo que necesitan sus hijos. ¿Sabes qué necesitan los hijos? Autoridad de Dios para decidir que el ver la pornografía que están viendo desde los 7 años, 8 años, 11 años, lo que sea, no les va a hacer bien. Que necesitan la custodia también de sus padres. ¿Sabes qué necesita el trabajador? Saber que no es un esclavo, que él es libre para bendecir a su empresa y bendecir a su jefe, aunque su jefe sea un tacaño y sea un miserable. Eso es lo que necesita el mundo. Y cuando los discípulos de Dios se empiezan a mover así, entonces podemos decir, ¿cómo me voy a avergonzar de este mensaje? Este mensaje es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Por último, no solamente trae el mensaje, esa reconciliación, liberación, sino también que trae restauración. El mensaje del Evangelio nos abre la puerta a la restauración.
Restaurar es la acción de volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Y algunos dicen, bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo con 80 años me acerco, ¿me va a poner como 20? No. No te va a hacer ninguna liposucción, no te va a quitar las arrugas, no te va a quitar los michelines. Eso es secundario, hermano, eso no vale para nada. Entiéndeme. Yo respeto todo, pero con eso no ganas el cielo. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que habrá un momento donde seremos transformados. Aquí te hago un pequeño paréntesis, donde nuestra naturaleza será cambiada y ya no habrá más llanto ni más lloro. Y nosotros seremos transformados a la semejanza de Cristo Jesús para poder estar toda la eternidad con Él. Así que, ¿qué tanta cirugía? ¿A qué estado es al que Dios nos quiere restaurar? El estado en el que estaba el ser humano antes de la caída. Adán y Eva, hermanos, eran personas que hablaban con Dios, que tenían comunicación, que caminaban con Dios. Eran personas que podían tener autoridad sobre la tierra. Dios le dijo, sojuzgar la tierra, enseñoreaos sobre los peces, sobre toda la creación. Y tenían capacidad para desarrollar esa autoridad. Ellos eran perfectos, no tenían pecado. No sabían lo que era la maldad. De hecho, ellos estaban desnudos y no tenían ningún tipo de vergüenza y demás. ¿Sabes por qué? Porque el pecado no les llevó, no les pervirtió todavía la mente como ahora la tenemos. El pecado rompió todo eso. Cuando ellos deciden darle la espalda a Dios y desobedecerle, rompe todo eso. Entonces, cuando el pecado entra, empieza la separación. Ellos se esconden de Dios. Eso es lo que produce el pecado. Ellos escuchan la voz de Dios y salen corriendo y se esconden. Ellos se dan cuenta, dicen, no, estamos desnudos, tenemos vergüenza. Y es Dios el que les viste. Ya no tenían la autoridad para sojuzgar la tierra. De hecho, abrieron la puerta a la muerte, porque por culpa del pecado entró la muerte. Y ya Dios dice, no, es que estos no pueden vivir eternamente, porque en este estado, en esta condición, van a destrozar todo. Por eso cuando hablamos de restauración, la restauración es volvernos a ese estado. Ahora bien, la restauración empieza aquí. Cuando nosotros le decimos a Jesús, Señor, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, yo te doy lugar, me reconcilio contigo y experimento la verdad y empiezo a vivir tu realidad, yo empiezo a ser restaurado. Antes que no podía hablar con Dios, ahora puedo hablar con Dios. Ahora puedo ponerme de rodillas y tener la certeza de que Dios me oye, pero también tener la certeza de que Dios me responde. Ahí empieza la reconciliación. Antes no teníamos certeza si Dios nos iba a recibir o no. Ahora la tenemos. ¿Sabes por qué? Porque nos sentimos hijos de Dios. Y si hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y eso lo trae el Espíritu Santo. Antes estábamos lejos de Dios. Ahora Él viene a morar a nuestra vida. Empieza esa restauración de la imagen caída, de esa naturaleza caída. Pero es una restauración que empieza acá, que empieza en esta tierra y que va a terminar en la presencia suya. Por eso no es suficiente con lo que recibimos aquí. Algunos dicen, no, yo quiero que Dios me sane, pero te puede sanar o puede que no. Si Dios no quiere sanarte, te vas a morir por una enfermedad. Pero lo importante es que tu alma está sujeta a Cristo. Y aunque mueras por una enfermedad, te vas a ir a la presencia de Dios y vas a estar restaurado totalmente toda la eternidad. Aquí empieza. Algunos solamente hablan de lo que aquí vas a recibir. Y en ningún momento nos dice la Biblia que aquí se nos van a terminar los problemas,
que aquí ya no vamos a envejecer, que no vamos a tener enfermedad, que no vamos a tener dolor, que no nos vamos a equivocar. Claro que lo vamos a vivir dolor, sufrimiento, vamos a padecer, vamos a pasarlo mal en muchos momentos, pero ¿sabéis qué? Cristo Jesús empezó a restaurar y tenemos la oportunidad que en esos momentos difíciles de nuestra vida ponernos de rodillas y decirle: Dios, ayúdame, y venir la mano de Dios sobre nuestra vida y levantarnos aunque no nos merecemos nada. Esa restauración que trae las relaciones. Hemos roto todo por nuestra forma de ser, pero cuando Cristo Jesús entra, empieza a restaurar nuestra familia. Y claro que habrá alguien que a lo mejor no quiere esa restauración y terminarás peleado. A lo mejor habrá alguien que ya no está y no tuviste tiempo de reconciliarte, y eso será también una tristeza y un dolor en el corazón. Pero en esta tierra no lo vamos a recibir todo. Nosotros estamos caminando hacia la restauración total. Por eso cuando yo veo el sacrificio de Jesús, yo no veo una cruz con un hombre clavado, veo una cruz vacía, porque Cristo Jesús venció a la muerte. Y de la misma forma que venció a la muerte, Él dice: todos los que están conmigo vencerán la muerte. Un día serán resucitados y estarán conmigo toda la eternidad. ¡Gloria a Dios! Eso es lo que hoy vamos a recordar. Por eso, insisto, Pablo decía: yo no me avergüenzo de este mensaje. Si a ti te da vergüenza ser cristiano, es que no conoces ni has recibido la manifestación del poder de Dios en la reconciliación, en la liberación, porque puede que estés atado todavía, pero también en la restauración. Tenemos capacidad de mirar más allá. Podemos estar en las cárceles, podemos estar con hambre, podemos estar sin trabajo, podemos estar enfermos, podemos estar como sea, pero nuestros ojos no se quedan aquí, están mirando la eternidad, porque Cristo Jesús dijo: yo voy a restaurar todo como al principio. Apocalipsis dice, verso 21. Ay, este es uno de los pasajes preferidos míos. Algunos están tan preocupados por todo lo que van a vivir aquí. Algunos dicen: no, si Dios le bendice, usted tendrá 4 helicópteros, 3 aviones, 2 Mercedes. ¿Quién te dijo eso? Te están mintiendo. Y algunos están desesperados por tener cuestiones materiales y se olvidan de lo espiritual. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: contemplad el tabernáculo que Dios ha establecido entre los seres humanos. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Como al principio. Como al principio. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de ser, han pasado, han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aleluya, son fieles y verdaderas. Eso es lo que nos espera. Pablo decía: mirad, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, porque voy a experimentar la restauración total de mi Dios. Él empezó a restaurarme. Pablo fue un asesino, un criminal, un perseguidor. Empezó a ser cambiado y le encomienda a Dios. Le dice: tú vas a ser mi discípulo y ¿sabes qué? Vas a predicar un mensaje que es poderoso, porque todo el que recibe este mensaje se reconcilia con Dios. Todo el que recibe el poder que encierra este mensaje empieza a tener amistad con Dios.
Empieza a reconciliarse, a volver al principio. Empieza a ser libre para decidir, no conforme lo que en esta tierra hay, sino conforme lo que Dios decide. Y empieza a ser restaurado, poniendo los ojos en la restauración final. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad. La muerte ya no existirá, el clamor ni el dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Cielo nuevo y tierra nueva. Gloria a Dios. Por eso, Dios dice, ¿cómo se van a enterar de esto si no tengo gente que lo quiera llevar? ¿Cómo se van a enterar de esto si se avergüenzan de mí, se avergüenzan del Evangelio? Se sigue muriendo gente sin haber escuchado el mensaje del Evangelio, no tu testimonio. Tu testimonio es el resultado del Evangelio. Pero el Evangelio es la buena noticia que nos dice, en Cristo Jesús hay reconciliación, hay liberación y hay restauración. Por eso el Señor sigue buscando y diciendo, ¿dónde están mis discípulos? ¿Dónde están mis hijos que quieren dar un paso al frente y convertirse en aquellos que pase lo que pase? Pase lo que pase, se oponga quien se oponga, no se van a avergonzar, porque este mensaje traerá bendición a todo aquel que lo reciba. Eso es lo que Dios sigue preguntando. Y yo quiero animarme a decirle al Señor, Señor, aquí hay discípulos tuyos. Aquí hay discípulos tuyos. Y es más, muchos darán ese paso. No sé cuándo, yo espero que pronto, porque no sabemos cuánto vamos a estar. Pero Señor, yo tengo esperanza y yo le doy gracias a Dios por esa esperanza que Él pone en mi corazón. De saber que todo lo que estoy hablando desde este lugar no está cayendo en saco roto, sino que el Espíritu Santo te lo está haciendo entender para que tú puedas tomar las decisiones que debes tomar, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. La obra misionera nos recuerda que una de las tareas más importantes y trascendentales de la Iglesia es acercar el Evangelio a toda persona. Todos los años tenemos la oportunidad de involucrarnos en esta tarea, orando, compartiendo el Evangelio personalmente a otros y también apoyando proyectos en Navarra y en diferentes lugares del mundo. El compromiso misionero es una de las maneras en que nos involucramos en la obra misionera. Este compromiso consiste en que durante todo el año daremos un donativo económico y además aportaremos cajitas para Operación Niño de la Navidad. Si deseas participar de esto, acércate al stand de misiones o a tu responsable de discipulado consolidador, que con mucho gusto te facilitarán toda la información necesaria. Aprende a leer y escribir, o las bases del español con las clases de Más que Palabras. Estas clases inician el 4 de marzo hasta el 10 de junio, los días lunes de 7 a 9. La matrícula tiene un coste de 10 euros. Las inscripciones finalizan el jueves 21 de febrero. Para poder inscribirte o conocer más información, ponte en contacto al siguiente número o acércate a Elena Sánchez. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.